Mientras tanto, les voy a ir mostrando a los que están presentes ya qué literatura es la que recomiendo en primera instancia. Hay muchísima, obviamente, pero yo voy a basarme básicamente en quizás una de las obras más importantes en tiempos modernos en cuanto a filosofía esotérica y ocultismo, que es La Doctrina Secreta. Es un libro, no sé si se alcanza a ver bien allí, Doctrina Secreta, de la señora Blavatsky. La señora Elena Petrovna Blavatsky fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y la obra es realmente de gran importancia, no solo por el vastísimo tratamiento que hace de todos los temas y la gran cantidad de citas con las que ella intenta argumentar, refutar, reforzar las ideas que plasma allí, sino también por la metodología a que nos obliga la misma literatura para trabajar. Es un libro que de alguna manera nos obliga a dejar de lado los métodos clásicos intelectuales de búsqueda, aunque no los deja por fuera tampoco. Es decir, es un libro muy exigente, pero que apela a la intuición y tiene un tratamiento muy profundo y muy amplio de todos los temas relacionados a la búsqueda espiritual. Otro libro que me interesaría recomendarles es este, Clave de Teosofía, también escrito por la misma autora, en donde los temas se tratan con algo más de llanura, o sea, conserva el aspecto filosófico, pero a la vez los hace mucho más accesibles, con un lenguaje mucho más llano, con ejemplos más concretos y más llevadero. Y otro libro que es interesante es un relato acerca de la vida de Gautama, Siddhartha Gautama, el Buda, Luz de Asia. Es un libro del siglo XIX de Arnold Edwin, en donde nos vamos a encontrar con el relato de la vida de Siddhartha, pero particularmente en el tema que nos atañe hoy, que es karma. Capítulo tras capítulo se dan mensajes muy claros y demasiado explícitos y demasiado ricos en términos de ejemplos y demás para entender qué es lo que puede ser karma. Bien, ya estamos en horario, así que podemos decir que comenzamos. Así que bienvenidos a todos a este curso de Teosofía en vivo que se lleva a cabo desde la Sociedad Teosófica, sección Argentina. Y hoy nos toca, como ven en el programa, hablar de la ley de karma. ¿Qué vamos a hablar de la ley de karma? En primer lugar, les quiero comentar que lo voy a tratar de enfocar dentro del marco conceptual de la filosofía esotérica como se la plantea en Doctrina Secreta. Ustedes saben que hay muchísima literatura relacionada a la ley de karma, pero no toda tiene el mismo trasfondo quizás filosófico, las mismas implicancias. Yo voy a tratar de enmarcarlo en Doctrina Secreta y obviamente van a estar allí mis propias reflexiones y la mezcla que uno lleva a través del tiempo por haber entrado en contacto con otro tipo de literatura, no necesaria y solamente Doctrina Secreta. Pero el marco conceptual sí quisiera ponerlo allí. Entonces, ¿qué ocurre con la ley de karma? ¿Qué ocurre en general? Nosotros vamos por la vida, ¿no? Nacemos como si fuéramos una especie de página en blanco, no tenemos una visión muy completa de todas las causas que nos trajeron aquí, no tenemos muy completa visión de la encarnación de todas las personas que están en este momento con nosotros, de la totalidad de las causas que llevaron a la situación actual, si es que hay que hablar de reencarnaciones o no, por eso estoy hablando de causas en términos más generales. No tenemos una visión completa, tenemos una visión realmente muy parcial de nosotros mismos y de la vida en general, y la verdad es que nacemos, o tenemos la sensación de que nacemos como una página en blanco muchas veces, ¿no? Y en este sentido muchas veces ocurre que hay personas que uno esperaría que recibieran méritos, o mejor dicho, premios o situaciones favorables o lindas, porque tienen un comportamiento sumamente agradable, y les pasa todo lo contrario, y pasa al revés. Personas que se comportan de manera vil, realmente, tienen la suerte de tener situaciones demasiado agradables, y al paso que a los primeros se les decreta un cielo eterno, a los últimos se les decreta un infierno eterno. Y hasta con caprichos, con tintes de capricho humano, ¿no? La condenación eterna, el fuego, el mal, el daño, el dolor, en fin.
hay una desproporcionalidad total entre las causas y los efectos. Las causas que se gestan en una encarnación finita en el tiempo, que empieza y termina, y una condenación a una eternidad de infierno o de cielo. Entonces, todo este planteo carece totalmente de un trasfondo filosófico. Lo mismo pasaría si uno apela a leyes como la del talión, ¿no? ¿De qué sirve y qué resuelve decir que las cosas son según el ojo por ojo y diente por diente? Entonces, aquí es donde viene la ley de karma con su hermana gemela, inseparable, que es reencarnación, la doctrina de reencarnación, a tratar de poner un poco de luz en todo esto. Les voy a leer una primera definición breve de clave de teosofía de karma. Voy a ir leyendo algunos pasajes y hablando sobre ello. Dice así, es de clave de teosofía, el librito que les recomendé recién. Karma en sus efectos es un infalible reparador de la injusticia humana y de todos los fracasos de la naturaleza. Un riguroso corrector de los errores, una ley retributiva que premia y castiga con igual imparcialidad. Es decir, karma se presenta de alguna manera como una equidad imparcial y absoluta, ¿no? Como una especie de regulador sabio, infalible de la justicia universal. Pero no es un ser, un ente o alguien que administra el karma, sino que es algo en sí mismo. Es decir, no hablamos de alguien que administra una ley como esto, sino que la naturaleza en sí, el espacio, la vida universal, manifiesta esta característica inherente a ella. Es en sí misma imparcialidad, equidad y absoluta sabiduría. En ese sentido es que vamos a tratar de definir a karma. Karma no está confinado a un mundo limitado, como por ejemplo si habláramos de nuestra Tierra, de nuestro planeta o de nuestro sistema solar, o de algún tipo de sistema que tiene sus límites. No se confina y no se la define dentro de ese sistema y nada más, sino que lo trasciende. Y de hecho lo que vamos a ver es que el karma no tiene un límite final, es decir, es la eternidad y lo ilimitado en sí mismo. No tiene raíces en la finitud, no tiene raíces en los mundos concretos o manifestados en los sistemas concretos. En ese sentido, karma, en el sentido más profundo, es lo mismo o es un aspecto de lo que en doctrina secreta se menciona como seidad. Y ni siquiera es el ser, sino que es el principio que da la condición de posibilidad de que las cosas sean, pero está más allá que eso, ¿sí? Karma, en este sentido, vamos a tratar de definirla, o hablar de karma, no se puede definir, ya vamos a ver por qué, como un dogma divino o un dogma espiritual, por contraposición a lo que es un dogma humano, es decir, justamente por ser algo que no es finito, algo que no se puede limitar, carece, un ser humano cualquiera o quien sea, carece de posibilidades de ponerlo en algún vehículo, ya sea por escrito, decirlo o pensarlo siquiera, porque todos esos elementos son elementos finitos y ninguno de esos elementos finitos puede contener o decir completamente la totalidad de lo que es ilimitado, ¿no? Entonces, de allí que se diga que no se puede decir, nadie hasta aquí dijo o enunció o escribió lo que es karma. Nosotros podemos tratar de entender cómo opera, pero jamás entender o saber lo que es karma per se, karma en sí mismo, karma en esencia, porque es lo mismo que querer entender por qué la vida es la vida, por qué las cosas son. Nosotros cuanto mucho podemos llegar a tener un atisbo de eso en medio de la contemplación, en el silencio, y en el silencio más íntimo de cada uno de nosotros, y no va a ser posible decirlo. Lo que sí podemos hacer es nutrirnos de ese silencio, nutrirnos de esas cosas y tratar de denunciar cosas y hablar de cómo opera karma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir un dogma humano y un dogma divino? Que es una realidad de la naturaleza, que estamos hablando de karma como una realidad de la naturaleza, como lo es la ciclicidad de día y noche, de invierno y verano, etc. Son realidades, no son creaciones o formulaciones humanas, ¿sí? Entonces estamos tratando de ver a karma en su sentido natural, ¿no? ¿Por qué hablamos de ley cuando hablamos de karma? ¿Qué tiene de característica una ley? Fíjense, una ley, para ser ley, tiene
universalidad, es decir, se puede aplicar en cualquier escala de la realidad a la que se refiere esa ley. Supongamos una ley física, por ejemplo, se podría, si es como tal, si es una ley, se podría aplicar a cualquier nivel del mundo físico, o debería, o es esperable que eso pasara, para que fuera una verdadera ley. Es eterna en el sentido que no arranca y deja de andar, siempre anduvo, ¿no? En algún momento, no hubo un momento en que empezara a funcionar y después dejara de funcionar. Hay inmutabilidad. Lo que es una ley es algo que se sostiene, no puede variar, no puede actuar por capricho, ahora sí, ahora no, ahora cambio. Es inmutable, se mantiene, trasciende los ciclos, trasciende cualquier tipo de particularidad, ¿no? Además, una ley es impersonal. Una ley tiene que ser, para ser ley, tiene que ser totalmente impersonal, ¿no? Si bien seres en la generación de cosmos, digamos, seres pueden administrar karma, no son karma en sí. ¿Se entiende? Es decir, impersonalidad. Yo no puedo propiciar que el electromagnetismo de pronto empiece a funcionar de un modo distinto por un acto de voluntad mío. No puedo propiciar que la gravedad empiece a funcionar al revés porque a mí se me antoja. No es posible propiciarlo y del mismo modo no es posible propiciar cómo tenga que funcionar karma. Karma es imparcial, es una ley de la naturaleza. Es la expresión de la naturaleza, es cómo se comporta y es inherente a ella. Karma implica causalidad. Karma no es algo que tiene o expresa causalidad. Karma es causalidad en sí misma. Bien, bajo todos estos aspectos es que karma puede decirse que es una ley, pero además tiene otras cosas la ley de karma. La ley de karma, por lo que hemos dicho, que no se confina al mundo físico, sino que lo contiene o lo incluye, pero trasciende, no es una ley material. Es una ley que incluye lo que llamamos material, pero va más allá, va hasta el límite de lo subjetivo y más allá todavía. Karma, además, es no lineal. A ver, karma, primero voy a hablar de otra cosa. Karma es la expresión de la sabiduría divina, es autorregulación. Karma es una ley inteligente. Karma trata de que todas sus creaciones, todo lo que surge gracias al poder de la naturaleza, el poder inherente a la naturaleza, y con la inteligencia que surge, la dialéctica que se da, karma va a procurar que todas sus criaturas evolucionen y lleguen a grados de perfección mayor, de amplitud de la conciencia. Es decir, aquí vamos a tener que recurrir a metáforas para decir hacia dónde va la cosa siempre, porque no tenemos un vehículo eficiente para decir hacia dónde va la cosa, pero sí una sensación de que la vida evoluciona hacia perfecciones mayores, hacia amplitudes de conciencia mayores, hacia belleza, riqueza y diversidad cada vez más grandes, porque la infinitud, la cantidad de vida que está incluida en lo que llamamos vida, por ser redundante, es ilimitada y reverbera hasta el infinito. Y la gran multitud de detalles es la obra de karma. Entonces, en esa inteligencia con que opera, hay una autorregulación. Va a buscar que todo sea exitoso, las unidades y el total, el conjunto. Y en este sentido es inteligente y no es lineal. Y no es lineal en varios sentidos. Miren, se pueden poner un ser A, puede poner en movimiento causas X. Y tiene como consecuencia Y. El ser B pone las mismas causas de movimiento, X, pero no tiene Y, tiene un poquito menos. ¿Por qué? Porque la totalidad del ser, mejor dicho, karma, detecta que este ser B tiene méritos como para que se le permita agotar un poco del mal karma, o mejor dicho, de las consecuencias que debería aguantar a causa de esa X. Se le permite que la vivencie más adelante y de esa manera la preserva. Entonces no le toca con igual intensidad lo que le tocó a A, ¿no? En ese sentido no es lineal en la intensidad. Tampoco es lineal en el sentido de que una determinada consecuencia, un efecto kármico, no corresponde directamente con una sola causa. Hay una
una multiplicidad de causas que ni siquiera se confinan al ser que está poniendo causas en movimiento, sino a todo lo que va más allá hasta la infinitud. Lo que ocurre en un determinado momento kármico, los efectos que se desencadenan en ese momento, no se pueden rastrear como una línea directa de efecto hacia una única causa, sino a una multiplicidad de causas en diferentes niveles de conciencia. Entonces tampoco es lineal en ese sentido, y me atrevería a decir que tampoco es lineal en términos de tiempo, porque como vamos a ver, es posible empezar a dejar atrás la idea de temporalidad, que es una idea bastante del mundo concreto, y empezar a hacer un poco más de abstracción, en vez de hablar de pasado, presente y futuro, y hablar de momentos kármicos relacionados causalmente. De esa manera, uno puede pensar que las causas que se ponen en determinado momento kármico, se ponen en movimiento, no necesariamente van a parar o solamente van a parar a lo que entendemos como futuro, sino hacia cualquier otro lugar. En fin, eso en realidad lo dejo picando, es un tema complicado, y también es discutible, pero la sensación es que no es lineal tampoco en ese sentido. Les voy a leer un par de pasajes más, un pasaje más de Clave de Teosofía también, que agrega algunas cosas importantes. Dice así: la ley última del universo, la fuente y el origen de todas las demás leyes que existen en la naturaleza, es karma. Karma es la ley infalible que ajusta el efecto a la causa en los planos físico, mental y espiritual del ser. Como ninguna causa deja de producir su debido efecto desde la más grande hasta la más pequeña, desde la perturbación cósmica hasta el movimiento de nuestras manos, y como lo semejante produce lo semejante, karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta sabia, inteligente y equitativamente cada efecto a su causa, haciendo remontar ésta hasta su productor. Aunque incognoscible, su acción es perceptible. Y agrega: si bien ignoramos lo que es karma per se, lo que es en su esencia, sabemos cómo opera y podemos definir y describir su modo de acción con exactitud. Bueno, para algunas personas eso será posible decirlo en modo exacto y no para otras, no para mí por lo menos. Solo ignoramos su causa última, dice. ¿Bien? Entonces, como ven, a ver, en la filosofía esotérica se postula un único principio que es la vida, ¿no? Cuando yo digo vida, da la sensación de que tiene que ser algo manifestado, y justamente yo estoy tratando de remontarme a algo que va más allá de la vida manifestada, de un sistema, de un planeta, de un sistema de vida particular. Entonces, no quisiera que la palabra vida confunda. Estoy tratando de hablar del principio de condición de posibilidad de la vida, ¿no? Filosofía esotérica postula un principio que es omnipresente. Omnipresente, ahora les explico un poquito de eso. Omnipresente, eterno, inmutable e inefable. Ese principio es absoluto. Absoluto significa que no puede ser tan grande, tan grande como pensemos, y que después hay una especie de frontera final. Porque si hubiera una frontera final, hay lo otro, y entonces deja de ser absoluto. Si es absoluto, no hay cosas relativas, y por tanto no hay lo uno y por fuera lo otro. Entonces, no puede haber un extremo, no puede haber un borde, no puede haber una frontera. Y lo mismo hacia adentro, no puede haber un hueco, ¿se entiende? Porque si yo concibo un hueco en donde no hay vida o no hay este principio, entonces hay una frontera también. Y de esa frontera para adentro hay lo otro, hay alteridad. Y entonces rompemos la idea de absoluto. La idea de absoluto implica omnipresencia. Entonces, en términos de la ley de karma, implica continuidad absoluta. No hay un solo lugar, ni siquiera metafísico, de todo el espacio que no esté permeado, y más bien que no sea karma. Entonces, se postula un principio omnipresente, eterno, inmutable como absoluto. Eso absoluto, en algunos sistemas filosóficos puede haber más de una cosa que es absoluta, y si uno lo piensa bien, terminan siendo absolutos relativos. Pero un absoluto en este sentido es un absoluto en modo preeminente. No puede haber dos, porque si hay dos, entonces no es absoluto totalmente, ¿no? Entonces no puede haber dos o más absolutos. Tiene que haber uno. Y entonces toda cosa nueva que se enuncia, que se contempla, que
de la que se habla y de la cual se dice que es absoluta, no puede ser una nueva cosa. Si no puede ser una nueva cosa y hay una sola cosa que es absoluta, esta nueva cosa que estoy mencionando tiene que ser un aspecto de eso que es lo único que hay. Entonces, karma es un nuevo aspecto de la vida universal. ¿Y cuál es ese aspecto? Ese aspecto podría decirse que es el aspecto de inteligencia, ¿sí? Es el aspecto de inteligencia divina. Bien, ¿por qué digo eso? Porque karma es la exhibición, es la manifestación, es la explicitación de que la vida internamente, la vida intranatura, se da de manera inteligente. Hay una dialéctica, no hay caos. Hay una inteligibilidad y por lo tanto hay logos o hay más que un logos. Pero entonces es un aspecto, y si es un aspecto porque dijimos que es absoluto, si es uno con la eternidad, uno con el espacio y demás, entonces es el aspecto de inteligencia manifestado. Luego, concebida así karma en este nivel, tenemos leyes derivadas, leyes menores. Cuando nosotros concebimos leyes como las de la naturaleza física, leyes que enunciamos para tratar de explicar la naturaleza psicológica, y después las formulamos como seres humanos y les damos a esas leyes que encontramos o que observamos, les damos una forma más concreta todavía, y después creamos códigos de ética y demás. En todos los casos estamos parcializando, estamos tratando de asir, de agarrar un pedacito de karma y lo estamos cristalizando. Entonces son siempre leyes derivadas, discursos menores, discursos más humildes, pero que de todas maneras, por limitados que sean, no dejan de ser discursos al fin, ¿sí? Entonces podemos pensar a karma como la raíz última y única de todo lo que tiene un cierto logos, un cierto orden en la vida. Karma es también una expresión cabal de equilibrio dinámico en la naturaleza. Todo propende, aquí otra vez como dije antes, uno tiene que recurrir a metáforas porque no se puede decir de otro modo. Aparentemente la dirección de las cosas son de tal forma que cada estadio posterior es un estadio de mayor perfección, de mayor belleza, de mayor amplitud, de conciencia, de mayor diversidad, de más color, de más armonía, ¿sí? Es un impulso inherente de la vida. Se puede decir que en el trasfondo subyace una línea directriz que establece en cada nivel de evolución cuál es el máximo grado posible de perfección. Y es un chorro, una corriente que lleva hacia el infinito. Ese chorro es lo que por lo menos yo identifico como Dharma. Y karma es una fuerza, es como se observa que se mueve la vida y oscila para tratar de llevar las cosas hacia la corriente dármica, ¿sí? Empuja y oscila y hace que la vida manifestada se articule y se trabaje hasta que se acerque lo más posible en cada nivel a la perfección que le esté dada a alcanzar en ese nivel. Y así hasta el infinito. Entonces esa dupla, karma es algo así como que empuja hacia Dharma, ¿no? Y la dupla karma-dharma no son otra cosa que aspectos de lo que llamamos evolución, o un modo de ver qué es la evolución. Karma viene a ser el aspecto fenomenológico, ¿sí? El aspecto manifestado. Dharma viene a ser el aspecto noumenológico, lo que está detrás, el ideal subyacente, máximo, ¿sí? Karma también, otro aspecto que quiero mencionar, no es aspecto, sino que la estoy tratando de caracterizar, es una meta-ley. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando uno quiere, por ejemplo, explicar cosas de la lógica, en algún sistema de lógica, en algún sistema algebraico, quiere explicar cosas dentro de ese sistema, con los axiomas que se han sembrado en ese sistema, estamos bien. Pero cuando yo quiero explicar al sistema en sí mismo con esa lógica, no me alcanza. Es decir, un lenguaje algebraico, un lenguaje lógico, no se puede explicar a sí mismo dentro del mundo en el que vive y del cual explica cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recurre a un metalenguaje, un lenguaje que tiene axiomas por fuera de las limitaciones del primer circuito donde yo quería explicar
algo. Entonces se recurre a un metalenguaje. Pero entonces, si después en ese ámbito más grande yo intento explicar con lo que he creado qué es eso que he creado, me voy a quedar corto otra vez y voy a tener que recurrir a un metalenguaje mayor, y así siguiendo. Del modo en que hemos definido a karma, tenemos que hablar de una meta-ley. ¿Por qué? Porque las raíces de karma están en la infinitud, están en la eternidad. Ni bien yo quiero explicar a karma desde la finitud, me encuentro que karma trasciende ese mundo finito, está más allá. Y cuando voy más allá, entiendo que las raíces están todavía más allá y ese proceso se lleva de manera preeminente hasta la infinitud misma. Por eso digo que karma en este sentido es una meta-ley, más que una ley, ¿sí? Karma es algo que está por fuera y también por dentro de todo mundo finito. Y en ese sentido, y con todo lo que hemos dicho, entendemos que no se trata de una inteligencia común u ordinaria, ¿no? Ni siquiera es algo que ve o que actúa, o alguien o algo que ve o que actúa, sino que es visión y acción en sí mismas. Estoy tratando, cada vez que digo en sí mismas, estoy tratando de romper la dualidad que se genera cuando hablamos de estas cosas. Cada vez que digo en sí mismas es para que no pensemos en nosotros hablando aquí y este concepto o esta idea allá, ¿no? Somos parte de eso. Nosotros somos cuerpo kármico, o somos la parte corpórea de karma, por decirlo de alguna manera. Todo, absolutamente todo, por esto de la omnipresencia y del hecho de ser algo absoluto, como dijimos, ¿verdad? En fin, así vemos que todas las definiciones que hay a la mano y algunas meditaciones o reflexiones que uno puede hacer tienden a hacernos pensar en karma como algo que se extiende hacia todo el espacio y hacia todo tiempo, en todo caso, si es que hablamos de la variable tiempo. Entonces, ¿cuáles son las primeras consecuencias de pensar a karma de esta manera? Miren, hay muchas, muchas. En primer lugar, dejamos de pensar en términos de premios y castigos. No se trata de premios y castigos, dijimos que era causalidad. Hay méritos, hay deméritos. Hay una regulación inherente de y en la naturaleza que trata de llevar las cosas a un equilibrio primordial y que empuja todo en una dirección que aparentemente muestra mayor perfección cada vez. Cualquier cosa que atente contra esa dirección o que desequilibre o desestabilice las cosas va a traer consecuencias, porque la naturaleza va a reaccionar de la misma manera que si yo empujo una rama muy fuertemente y la suelto, se me vuelve encima. Es reacción. Entonces, deja de haber la idea de premio o castigo o privilegios. No es un sistema condenatorio y nos hace responsables directos y partícipes de la propia creación de las cosas. Nosotros podemos tallar en parte el devenir de nuestra propia existencia y de la de nuestro conjunto y de nuestro entorno, digamos. Otra de las consecuencias que se desprenden es la proporcionalidad que hay entre causas y efectos. Dijimos al principio, no se puede pensar en una vida finita que empieza y termina, nacemos, morimos, y en una condenación a un cielo o a un infierno ilimitados en el tiempo. Ustedes entienden que después de todo lo que hemos dicho, las causas y los efectos a nivel global y a través de los eones se balancean siempre. Hay una proporcionalidad. Localmente podemos llegar a detectar desproporcionalidades, pero visto a largo plazo, en todas direcciones, hay un balance perfecto. Otra de las consecuencias que sacamos de aquí es que no hay muchas cosas, sino una. Muchas veces cuando encaramos este tipo de literatura empezamos a encontrar nuevas ideas, conceptos y demás, y a muchas de ellas se las enuncia como absolutas. Y olvidamos que si el principio único de vida se enuncia también como absoluto, entonces esas nuevas cosas no pueden ser realmente nuevas cosas, sino tal vez nuevos aspectos de la única cosa que estamos enunciando, siempre. Otra cosa que entendemos es que no tenemos ni un principio ni un final en lo material y tampoco en lo temporal. Encontramos unicidad, encontramos unidad, encontramos ciclicidad en todos lados, encontramos simetrías
La naturaleza está llena de simetrías. El hecho mismo de decir que hay una proporcionalidad entre causas y efectos es ver una de esas posibles simetrías. El hecho de decir cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, es también una simetría, un tipo de simetría. Y así siguiendo podemos seguir sin parar, pero vamos a tener que apurar un poco porque si no, no va a quedar tiempo. ¿Qué hay del ser humano? Esta es la parte más importante, creo. Les voy a leer un pasaje, esta vez sí, es un poquito más largo, pero es interesante. Esto es de la Doctrina Secreta, del tomo 2, de un capítulo que se llama Evolución Cíclica y Karma. Para mí, un tratado acerca de karma. Creo que es fundamental ese capítulo, y dice así. A ver, primero anuncio, el ser humano con esa cuota de libre albedrío que tiene, ¿no? Por la forma en que está configurado el ser humano, por la forma en que está compuesto o constituido, es el único que puede tallar un poco el devenir de su vida. Y si asumimos la realidad de las reencarnaciones, el que puede tallar un poco el devenir de sus encarnaciones sucesivas. Es el único que puede modificar un poquito el destino dominante, ¿sí? Hay un mar de vida, no lo puede soslayar, no se puede salir de ahí, pero puede moverse. Y dice así este pasaje: sí, nuestro destino está escrito en las estrellas. Solo que cuanto más estrecha sea la unión entre el reflejo mortal hombre y su prototipo celestial, tanto menos peligrosas son las condiciones externas y las reencarnaciones subsiguientes a las que ni Budas ni Cristos pueden escapar. Esto no es superstición, ni mucho menos es fatalismo. El último implica el curso ciego de un poder aún más ciego, mientras que el hombre es un agente libre durante su estancia en la Tierra. No puede él escapar a su destino dominante, pero puede elegir entre dos senderos que le conducen en aquella dirección y puede él llegar al pináculo de la desgracia, si tal le ha sido decretado, ya sea con los blancos ropajes de nieve del mártir o con las manchadas vestiduras de un voluntario en los procedimientos inicuos, porque hay condiciones externas e internas que afectan a la determinación de nuestra voluntad sobre nuestras acciones, y en nuestro poder está el seguir cualquiera de esos dos senderos. Aquellos que creen en karma tienen que creer que en el destino, que cada hombre desde el nacimiento a la muerte teje hilo por hilo alrededor de sí mismo. Como una araña teje su tela, dice. Y este destino es guiado bien sea por la voz celeste del invisible prototipo exterior a nosotros, o bien por nuestro más íntimo astral u hombre interno, que demasiado a menudo es el genio del mal en la entidad encarnada llamada hombres. Ambos guían al hombre externo, pero uno de los dos va a prevalecer. Y desde el principio mismo de la invisible querella, la inflexible e implacable ley de compensación interviene y sigue su curso, acompañando fielmente a las fluctuaciones de la lucha. Cuando está tejido el último hilo y el hombre está aparentemente envuelto en la malla que él ha hecho, se encuentra por completo bajo el imperio de este destino por él mismo formado. Este entonces o bien lo fija a manera de concha inerte contra la inmóvil roca, o lo lleva como una pluma en un torbellino levantado por sus propias acciones, y esto es karma. Creo que es una de las definiciones más asombrosas que hay sobre karma, esto de poder moverse en ese río de vida, en donde uno puede esquivar escollos, puede buscar donde la corriente va más rápido, puede buscar donde va más lento, puede doblar, elegir doblar en una curva del río mejor o peor, o chocarse contra las rocas y lastimarse. Uno puede moverse y modificar un poco, y de hecho el ser humano es un poco la variable de ajuste fino de toda la manifestación. Dijimos, si el ser humano no tuviera esa cuota de libre albedrío, entonces todo el esquema sería un esquema rígido, en bloque, duro. En cambio, como existe la posibilidad de sumar nuevas causas en cada momento, toda esa diversidad y la riqueza y la multiplicidad de cosas que puede manifestar la vida se pueden expresar finalmente. Y es el ser humano el que puede completar eso, o mejor dicho, el estado humano, porque habría que dejar de pensar en el ser humano como la persona que vive y habita la tierra hoy en día, aquí. Humano o estado humano es aquel lugar, aquella configuración kármica
donde se junta todo lo posible, todo lo que existe en el universo manifestado, allí está reunido. Y cuando está reunido, ahí hay ser humano. No somos nosotros solamente los humanos. Estamos hablando de un estado de conciencia. ¿Bien? Entonces, porque me faltó agregar algo. Una de las características de una ley también es el determinismo. ¿Qué significa que una ley sea determinística? Significa que si la ley, cuando sumamos A y B, nos da C, toda vez que se junten A y B, va a dar C, ¿no? Por otro lado, ocurre en esta brillante manifestación y explosión de diversidad que tiene la naturaleza, que nunca vuelven a ocurrir A y B, porque ocurren A y B, pero siempre se mete una nueva perturbación chiquitita, ¿sí? Que da como consecuencia algo que ya no es C, sino C', una nueva cosa. Es decir, si tocara que se juntan solo A y B otra vez tendríamos C, y en ese sentido es determinística y corresponde con la idea de ley. Pero además, en la naturaleza siempre cabe la posibilidad de que perturbaciones pequeñas hagan variaciones enormes. Y cuando hay perturbaciones, la fórmula ya no es A más B, es A más B más algo más, y eso me da a consecuencia otra cosa. Y otra vez, si se repitiera A más B más esa pequeña cosa, entonces me daría otra vez lo mismo, pero otra vez no se vuelve a repetir A más B más esa pequeña cosa, en ningún lugar del espacio y del tiempo, sino que siempre hay una nueva situación y por tanto una nueva consecuencia. Entonces, karma muestra determinismo, pero también la posibilidad de absorber perturbaciones y riqueza. Karma es algo así como, miren, voy a tratar de decir, karma, un ser humano en un determinado lugar del espacio, es una configuración kármica. Allí convergen varias cosas, en ese momento que representa el ser humano, en ese momento kármico. Convergen causas kármicas que está poniendo en movimiento en ese mismo momento, ¿sí? Y es lo que se suele llamar como karma nuevo o el kriyamana karma. En ese mismo momento hay efectos que se están desencadenando a consecuencia de causas previas. Cuando digo previo o posterior, no piensen en el tiempo, sino en términos de causalidad. Efectos que se están desencadenando allí, y eso es lo que se suele llamar karma activo o el prarabdha karma. Y también, en ese mismo momento, hay causas puestas en movimiento en otro momento kármico, pero que todavía no dieron lugar a efectos, y entonces están presionando, hacen una cierta fuerza, representan un estado de tensiones. Y ese es el karma latente. En fin, esto pasa en una unidad particular como es, por ejemplo, un ser humano. Pero además, en ese momento kármico, nosotros tenemos que terminar de ver, tratar de ver que no hay nada que esté separado. Entonces, sí, nos interesa ver qué le pasa a esta unidad que es ese ser humano que estamos analizando. Pero lo que le pasa a ese ser humano también depende de lo que pasa en todo su entorno hasta el fin de la eternidad, hasta lo ilimitado mismo, en todo el espacio. O sea, esa misma convergencia de causas nuevas, efectos que se desencadenan en ese momento y causas que todavía no trajeron efectos como consecuencia, también pensados a nivel del entorno. Entonces, hay 6 cosas que convergen en ese momento kármico que representan el estado o la situación de una persona en un dado momento. Y en ese momento, o un poquitito antes de que el ser humano, por ejemplo, vamos a pensar en un ser humano, llegue a ese momento, la naturaleza le va acercando a ese ser humano un ramillete de opciones para sus próximas elecciones. Le va acercando, y ese ser humano se va acercando a ese ramillete de opciones. A medida que se va acercando, ese ramillete también se va transformando. Y el ser humano, el empalme entre ese ser humano en esa situación y el ramillete de opciones es óptimo. Pero después, en el momento mismo en que elige, el ser humano elige, no necesariamente elige lo mejor. Allí está la posibilidad de ese ser humano de elegir, de hacer cosas distintas. Y cuando elige, en realidad, ahí cuando elige, cuando se encuentra el desembarco de opciones que tiene, y él como una totalidad de causas y efectos y una historia kármica enorme, cuando se encuentran, allí se produce el presente.
Eso es el presente. Y así con todos los tiempos. Y ustedes ven que, pensándolo así, uno deja de tener la necesidad de hablar de tiempos. Y entonces se puede decir que en cada momento kármico, relacionados causalmente, hay un encuentro inteligente, óptimo, en donde el ser humano va haciendo, va eligiendo, va poniendo en movimiento nuevas causas y va tratando de otear o intuir lo mejor que puede. ¿Sí? Entonces uno deja de pensar en términos de pasado, presente y futuro, sino una permanencia de presentes, que son las elecciones permanentes que nosotros vamos haciendo y que de ese ramillete de opciones que a su vez se va modificando cuando nosotros nos vamos acercando a ese momento. Ese momento es el presente. En fin. Un tema muy importante es el altruismo. Y aquí no es algo que nosotros podamos decir por qué ocurre, pero sí ocurre o se observa que son solamente las acciones altruistas las que pueden aflojar la tela kármica. A ver, nuestras posibilidades kármicas están completamente atadas a la complejidad de nuestro karma individual, pero está por completo condicionada por el karma colectivo. ¿Sí? Está absolutamente condicionada por el karma colectivo, de tal manera que si nosotros no aportamos a que se resuelva ese karma colectivo, nosotros como individualidad tampoco vamos a poder resolverlo. Entonces, lo que se observa es que cuando las acciones son enfocadas hacia el otro, las condiciones kármicas ceden hacia situaciones mejores. Pero este altruismo implica un olvido de sí mismo, porque de nada vale que alguien pretenda, ni siquiera para coquetear con otros, sino pretenda para sí mismo que va a ser altruista, si en el fondo está esperando que él o ella sea quien se libera, a consecuencia de que aporta al colectivo. Es decir, es tan difícil como que hay que trabajar de manera que en la naturaleza propia se establezca un mecanismo natural por el cual nosotros actuamos espontáneamente, primero por el otro y los otros, y con olvido de nosotros mismos. Como consecuencia, nosotros quedamos a la larga liberados o nuestra tela kármica se afloja. Pero si nosotros tenemos esto por objetivo, entonces estamos caminando sin avanzar, de alguna manera. ¿Sí? Este es un fenómeno que se observa en karma. Otra cosa que se observa en la ley de karma, cuando uno la analiza, es que es más fácil decir hacia dónde se orientan el colectivo de cosas que las individualidades. Es mucho más fácil decir por qué la humanidad hoy está donde está como consecuencia de algo que viene acumulando de edades atrás, que decir por qué un ser humano está donde está, particular e individualmente. Es mucho más complejo tratar de entender el devenir kármico de un individuo frente a un colectivo de seres. Mientras más grande es el colectivo de seres, más fácil es entender a grandes rasgos qué es lo que ha pasado y viceversa. ¿Sí? Y hay cosas que se pueden decir a grandes rasgos también. Hay un librito muy, muy bonito que se llama Karma, de la señora Annie Besant. Hace años que no se edita, así que no sé si va a ser fácil conseguirlo, pero es aconsejable. Y ella allí mencionó algunas cosas en términos de la reencarnación. Y decía así, decía que las aspiraciones y anhelos de una encarnación se iban a convertir en aptitudes en futuras encarnaciones. Que la voluntad de obrar se iba a convertir en acciones definidas. Que los pensamientos reiterados se convierten en tendencias. Que las experiencias se convierten en conocimiento y que los sufrimientos finalmente se convierten en conciencia. En fin, cuando alguien venga y les diga, yo estudio tu karma y sé que vos fuiste tal persona y esto te pasa exactamente por esto y por aquello, duden, realmente duden, porque nadie, si nosotros mismos no podemos analizar totalmente o la totalidad de nuestro propio karma, nadie por fuera nuestro, con más razón, va a poder decir algo sobre nosotros. Entonces, para ir cerrando ya, ¿cuáles serían nuestras posibilidades como seres humanos en esto que hemos llamado karma? Es la búsqueda de eso que llamamos dharma, ¿no? De alguna manera, cualquiera de las religiones, de las grandes religiones que conocemos, ha tratado de formularlo en diferentes culturas, en diferentes modos, pero
como por ejemplo el noble óctuple sendero para el budismo, es esa búsqueda de lo que se intuye como lo mejor, pero no para nosotros, sino para el conjunto, para la naturaleza en su totalidad. Dharma o buscar el Dharma implica destejer, desapretar esa tela, aflojar el karma colectivo y como consecuencia que después individualmente cada ser pueda quedar también liberado, ¿no? Esa búsqueda implica una dupla que es viveka y vairagya, muchas veces mencionada. Implica la posibilidad de darse cuenta de las cosas y la posibilidad de soltar las cosas y dejarlas fluir. Y como consecuencia de ese dejar fluir, tener mayor capacidad de darse cuenta y por consecuencia ser capaces de soltar más aún. Es una dupla que se retroalimenta positivamente y que expresa un poco el camino de la búsqueda del Dharma. No es tan difícil, por lo menos si lo ponemos así. Es cada ser humano, cada persona, tratar de hacer lo mejor que puede. Cada ser humano tiene la posibilidad de intuir qué sería lo mejor para el conjunto de la vida en su totalidad. Con todas sus limitaciones, tanto en la capacidad para percibir eso, como en la capacidad para ponerlo en práctica, con todas sus limitaciones, si cada ser humano se asegurara de poner en práctica eso, de buscar eso y ponerlo en práctica y hacer su mejor esfuerzo, estaría cumpliendo con todo esto. Y esto, sabiendo que se trata de un esquema de ensayo y error, ¿no? Donde los errores son el residuo que permite que las cosas sigan evolucionando hacia perfecciones mayores y a la vez son maestros, ¿sí? Ese esquema implica que nadie tiene que pretender ni frustrarse porque no sabe o no está totalmente anticipado a los sucesos a priori. Nadie sabe sobre todas las cosas a priori. Todos aprendemos a posteriori. Y en ese esquema de cosas, que no es por otro lado autoindulgente, sino realista, tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? Hay muchas cosas por hacer. Básicamente se trata de sensibilizarnos, de tratar de hacernos cada vez más sensitivos, de tratar de fallar y actuar siempre en función de los otros y no en función de nosotros primeros. Y de tratar de, miren, las prácticas como la meditación, la reflexión, la autoobservación, todas esas prácticas lo que hacen es tratar de instalar en nuestra naturaleza esa tendencia espontánea a hacer lo mejor posible, primero por el colectivo de seres, el colectivo de la naturaleza, y después por nosotros, sin pretensión alguna, de manera genuina. Podemos, por ejemplo, vivir de acuerdo a un principio como ahimsa, la indañabilidad, tratar de hacer el menor daño posible a todas las criaturas. Sabemos que siempre vamos a hacer daños. Vivir es hacer daño o algo muere para que otras cosas vivan. Pero también podemos buscar que haya la menor cantidad de daño posible, tanto en el mundo físico como en el mundo intelectual, emocional y todas las demás dimensiones del ser. Entonces, son todas prácticas que apuntan a nuestra sensibilización y que son deseables en la búsqueda de ese Dharma y en nuestro despertar y en nuestra liberación. Les voy a leer una frase final del librito Luz de Asia para ir cerrando, para que tengan una idea de la naturaleza de este libro, que realmente es muy, muy, muy hermoso. Y dice así: esta ley invariable, que se cumple silenciosamente, que quiere que la sombra evolucione hacia la luz y la muerte hacia la vida, que llena el vacío, da una forma a lo que todavía no la tiene, cambia lo bueno en mejor y lo mejor en perfecto, por un orden tácito que nadie da ni nadie contradice, porque está por encima de todos los dioses y es inmutable, inefable y soberana. Es un poder que crea, destruye y vuelve a crear, gobernando todas las cosas según la regla de la virtud, que resume en sí lo hermoso, lo verdadero y lo útil, de manera que oponérsele es malo, en el que obra el gusano conforme a su naturaleza, y el milano también, llevando presas sangrientas a sus polluelos. La gota de rocío y la estrella brillan con idéntico fulgor y colaboran en la obra universal, y el hombre, que vive para morir, muere
para una buena causa, si toma por guías una conducta irreprochable y la firme voluntad no sólo de socorrer, sino de desviar de la evolución a todos los seres, pequeños y grandes, que sufren el mal de la existencia. En fin, como les dije, este es un librito, especialmente el capítulo 8, que define o muestra muchos aspectos de karma. Bueno, voy a dejar el tema allí, porque se ha hecho un poco extenso, espero no haberlos cansado. Les deseo un lindo fin de semana, un buen descanso y los esperamos el próximo sábado con el siguiente tema, que es cosmogénesis. Muchas gracias a todos.